Muchísimas gracias, Alberto, por estar con nosotros ahora. Te damos un saludo y, bueno, te escuchamos. Si quieres Muchas saludar gracias a por la la audiencia y invitación. al equipo que está acá para entrevistarte. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el equipo. Un placer estar en contacto con ustedes. Hola. Igualmente, Alberto. Igualmente, Alberto. Bueno, queremos comenzar preguntándote ¿cuál fue para vos la medida más importante que ha tomado Javier Milei en estos primeros 100 días de gobierno? Yo creo que la decisión política de iniciar el camino del recorte de los gastos del Estado para eliminar el déficit y de la mano de eso la posibilidad de dejar de emitir. Digo estas dos caras de la misma moneda son las que me parece que le van a permitir a Argentina encontrar alguna cuota de normalidad y de sensatez económica hacia adelante, independientemente de todo lo otro que podamos discutir y conversar. Me parece que esa decisión muestra un poco el rumbo, la confirma todo el tiempo y me parece que le da sentido o lógica a lo que viene y lo que está pasando en Argentina hoy, ¿no? Pregunta, mi nombre es Tomás, lo saludo, ¿cómo está? ¿Cómo está, Tomás? Mire, yo tenía esta pregunta, en vistas al costo político que le significó a los congresistas, ¿no es cierto?, cuando se vieron en la situación de rechazar la ley base en particular y después lo que fue la votación en el Senado del DNU, ¿no es cierto?, ¿qué probabilidad ve usted que estos mismos congresistas cambien su actitud con los nuevos presentaciones o proyectos que haga Milei de acá al futuro, ¿no?, hasta las elecciones del 2025, que ellos van a tener que renovar bancas? ¿Usted ve que va a cambiar un poco la actitud de alguna forma o no? Bueno, a ver, no sé si la actitud. Lo que puede cambiar es que buena parte del voto negativo ha estado concentrado en el formato jurídico elegido, digamos, ¿no? Vamos por parte, la ley bases tuvo una presentación original, luego algunos capítulos fueron retirados de la discusión para eventualmente darle viabilidad a la aprobación de la ley. Se aprobó, recordemos, la ley en general en Cámara de Diputados y empieza a tropezar el proyecto cuando empieza la votación en particular. Y de hecho se retira el proyecto de la Cámara una vez que sucede este tropiezo, digamos, de artículo por artículo, en el que aparece claramente un conjunto de diputados que evidentemente no estaban dispuestos a acompañar las cuestiones de fondo del proyecto, ¿no? Probablemente algunas cosas que ya estaban inclusive aprobadas hubieran salido, pero finalmente el proyecto había sido desgajado y eso no era el objetivo del gobierno, por eso finalmente se toma la decisión de retirarlo del recinto. Cuando ese mismo proyecto de la ley base aparezca nuevamente en el Congreso, probablemente con otro formato, quizás separada en capítulos, quizás con algún articulado diferente, bueno, habrá que ver si los legisladores que en su momento votaron que no, en particular, no en general, están dispuestos a votar en concreto alguna de esas normas y otras no. Recordemos que esto era un paquete, digamos, ¿no? No era una ley con un solo tema ni con una sola dinámica. Lo mismo pasó con el DNU. El DNU también tiene los argumentos de los que votan en contra en el Senado, están amparados en la cuestión de la constitucionalidad del decreto, no del contenido del decreto. De hecho, lo he planteado hace algunos días atrás. Todavía no entiendo muy bien por qué, habiendo un proyecto espejo en el Senado que fue presentado por la senadora Lozada, no se trató el proyecto espejo en vez de tratar el DNU. Digo, si tenés interés en avanzar en el contenido temático del DNU y lo que te hace ruido como legislador, que obviamente es opinable, es la constitucionalidad del DNU, vos podrías haber no tomado esa variante y haberte enfilado tomando el proyecto espejo que tenía el mismo contenido, si es que eventualmente lo que te interesa es el contenido, porque yo he escuchado poco sobre el contenido del DNU en la discusión del Senado. He escuchado mucho sobre el instrumento, no sobre el contenido. Perdón, Bien. Alberto, ¿y vos no pensás que a lo mejor esa estrategia de Javier Milei fue más que nada para que se siga sosteniendo el DNU? Porque había muchas posibilidades que ese proyecto espejo de la diputada Lozada no tuviera los votos necesarios también. Entonces quizás para poder seguir sosteniendo el tema de la caída de la ley de alquileres y bueno, tantas cosas con las que ya fue beneficiada la ciudadanía, quizás se pensó esto como estrategia. Es difícil saber si esto fue una estrategia deliberada o se fue construyendo sobre la marcha. Sí me queda claro que tanto el DNU como la ley base son
herramientas que te dan mucha, sobre todo la ley base, ¿no? Te dan mucha solución de problemas de mediano plazo y no de corto, digamos, ¿no? En el DNU hay un montón de cosas que obviamente están operativas y que han generado beneficios ya automáticos. Lamentablemente se judicializaron algunos capítulos y eso ha impedido que también te vengan los beneficios de ese decreto automáticamente. Creo que hay un poco de estrategia, coincido, hay un poco de estrategia ahí, si se quiere, si se me permite el término, distractiva, digamos, en algún punto te permite ganar un poco más de tiempo, mantener el eje de la discusión del debate, dar la batalla cultural, instalar los temas en la sociedad que se fueron noticiando de muchos de los contenidos del DNU y de la ley base a medida que el debate parlamentario se daba. Sí, pero el DNU da libertad, perdón, el DNU da libertad a los ciudadanos. No tenga duda, claro. tenga duda, pero muchos capítulos del DNU se quedaron en el camino porque se judicializaron. Sí, ¿no? sí. Por ejemplo, el capítulo de la reforma laboral está ahí parado, digamos, y no tiene efecto dinámico. Lo que digo es que probablemente toda esta discusión haya permitido a la sociedad discutir el tema, a los parlamentarios blanquear de qué lado del mostrador están, digamos, absolutamente, ¿no? Con quién juegan, y al gobierno le permitió, me parece, que ganar un tiempo de oro, porque estamos en marzo, estamos terminando marzo, sí. y estamos transitando lo que podríamos llamar el cuarto mes del gobierno, y muchas de las cuestiones de fondo que tienen que ver con la reforma más profunda del Estado están hoy en ejecución, digamos. Entonces, me parece que también le da masa crítica, le da músculo, le permite pararse en otro lugar en la discusión. Y de paso la gente le va perdiendo el miedo, ¿no? También, porque Exacto, era como un cuco, ay, ¿qué va a hacer este hombre? Sí habla de libertad, nos tira el DNU por la cabeza, pero están viendo los efectos beneficiosos de ese poder que Javier dijo que le iba a devolver a la gente y empezó con el DNU porque, bueno, era la herramienta que tenía constitucional, por más que Lustó y toda esa gente diga que no es constitucional, ¿no? Bueno, por eso, ahora ya, estando parado en esta etapa del gobierno, bueno, todavía quedan muchas herramientas para poner otra vez estos temas arriba de la mesa, ¿no? O sea, el DNU se puede convertir en ley o en varias leyes, inclusive en el mismo aprendizaje del gobierno se pueden retocar o ajustar algunas cuestiones que podrían eventualmente ser controversiales o generar algún grado de polémica. También hay mucho legislador que de buena fe que trata de sacar cosas hacia adelante, pero que tiene algunas reservas con algunos temas específicos y puntuales que no son de fondo, y todo este camino recorrido te permite estar parado hoy en un lugar, a mi juicio, mejor que el que estabas parado a comienzo de año, digamos, con estos instrumentos, si se quiere, todavía más incipientes. Creo que ese camino todavía está por recorrerse. Creo que sería un error creer que esos son capítulos terminados o que son tropiezos definitivos y cosas por el estilo, sobre todo si uno toma contexto, ¿no? Vos tenés menos del 20% de los diputados, tenés menos del 10% de los senadores, tenés un parlamento, digamos, bastante complejo de administrar, porque no tenés ni siquiera 2 bloques, ni 3 bloques, ni 4, tenés un ejército de bloques que están diseminados, inclusive con legisladores que todavía van tomando posición y ubicación política. No nos olvidemos que Juntos por el Cambio quedó desarmado después de la elección. Sí. Y de hecho creo que hoy no existe, ¿no? Sí. Pero básicamente han quedado bloques ahí internos de lo que era Juntos por el Cambio que están también tomando configuración y ubicándose políticamente en el nuevo escenario. Vos tenés por un lado el PRO, con, digamos, un apoyo, si se quiere, más incondicional a las medidas que toma el gobierno, inclusive haciéndole en muchos casos de vocero de las reformas, y después tenés el radicalismo que tiene como partes, ¿no? Como segmentos, algunos que están acompañando, otros que no, algunos más tímidamente, otros más decididamente. Yo creo que todavía estamos en etapa de configuración, ¿no? ¿Cómo está Medina Méndez? ¿Cómo va? Julio Peralta lo saluda. Para hacer encantado, una consulta en esa línea, ¿cómo ve usted que se proyecta el comportamiento de los gobernadores en este mes que vamos a transitar y que queda para la firma del proyecto, el Pacto de Mayo? Si van a acompañar, ¿cómo usted cree que van a comportarse los gobernadores? Bueno, ahí habría que hacer también un punteo, ¿no? Porque cuando uno habla de los gobernadores, en ese conglomerado de 24 titulares o líderes de espacios distritales en Argentina, incluida la ciudad de Buenos Aires, vos tenés primero
gente de todos los colores, ¿no? Tenés gente que viene del radicalismo, gente que viene del PRO, algunos otros que tienen una procedencia inclusive medio ambigua, digamos, no sabemos muy bien cuál es el lugar donde pararlos porque provienen de un partido político, después estuvieron en otro. Tenés obviamente el peronismo, que también a su vez tiene como subgrupos, digamos, algunos más relacionados a la historia del kirchnerismo, otros menos. En esa configuración después tenés un problema hacia adentro de las provincias, que es cuántos legisladores efectivamente forman parte del sector interno político del gobernador de turno. Si vos tomás provincia por provincia, te vas a encontrar con que hay gobernadores que no manejan el 100% de los legisladores que tienen en sus provincias, no por una cuestión nacional, sino por una cuestión local, y que no les reportan directamente, ¿no? Entonces, cuando se habla del apoyo de los gobernadores, habría que ser un poco más específico en estas cuestiones, porque hay muchos gobernadores que ni siquiera tienen legisladores alineados, o que tienen muy pocos legisladores alineados. Buenas tardes. Digo porque en la discusión política yo escucho mucho esto de que si los gobernadores apoyan sale, si los gobernadores no apoyan no sale. Bueno, un poco más complejo que eso, ojalá fuera tan fácil, ¿no? Hay intereses repartidos y hay, digamos, una especie de entramado en el que vos tenés legisladores que pertenecen a otro sector de la política diferente a la del gobernador de turno, y eso por supuesto complejiza el resultado del proceso. Al final del día, para simplificártelo, diría, hay muchos gobernadores que ni siquiera manejan legisladores, o que manejan muchos menos legisladores que lo que dice la lista de su provincia. Es así como dice usted. Buenas tardes, le habla Eduardo Benes. ¿Cómo está, Eduardo? Como dijo, es una batalla que no empieza ahora, sino empieza desde hace tiempo. Entre las cosas que nombró hoy, del tiempo que está utilizando Milei, está la batalla cultural. Bueno, de esto usted sabe mucho, con el Club de la Libertad llevan 10 años dándola, y me gustaría preguntarle por el fenómeno Milei. Es la pregunta del huevo de la gallina. ¿Es Milei un emergente de algo que está sucediendo en la sociedad argentina, que él encabeza este fenómeno, o es Milei el que está generando este fenómeno cultural, por así llamarlo? Y son las dos cosas, es como preguntarse qué lado de la tijera es el que corta, ¿no? Digamos, no está uno sin el otro. Javier Milei es un fenómeno por sí mismo, y lo que tiene, digamos, como particularidad es que por su volumen y por el estilo y por las formas ha conseguido instalarse en un lugar que probablemente nadie pueda ganarse ese espacio, ni siquiera en otro lugar del mundo, digamos, ¿no? Por su propia dinámica. Eso se da en un contexto. Es decir, ese fenómeno, si se hubiera dado, no sé, hace 50 años atrás, probablemente no haya tenido el efecto que tendría hoy, ¿sí? Y claramente lo que ha conjugado es esa posición personal y muy potente, de mucha visibilidad, combinado con el fracaso del socialismo del siglo XXI, con el fracaso de las políticas del Estado del Bienestar, con el fracaso de los líderes populistas que conocimos en las últimas 2 o 3 décadas, y esa combinación me parece que nos ha permitido estar donde estamos hoy, digamos, ¿no? Yo siempre suelo bromear con que si Alberto Fernández hubiera terminado su periodo presidencial con el 1% de inflación mensual, probablemente hoy sería... Estamos hablando de... Exacto. Claro, o sea, hay un contexto, digamos, ¿no? Esto sucede en un contexto de fracasos, de tropiezos, de errores, y en ese contexto Javier aparece como una especie de emergente, digamos, que coincide temporalmente y que permite que haya llegado al lugar que llegó. Mucho por mérito de él, mucho por mérito de las circunstancias, ¿no? Del contexto. Entonces yo creo también hay un fenómeno en materia de la batalla cultural, que en el mundo las ideas están yendo para este lado, digamos, ¿no? Y Milei es un indicador. El liberalismo se ha convertido en una especie de nueva revolución para los jóvenes, y en todo el mundo, con diferentes niveles de intensidad, se empiezan a escuchar estas ideas con cada vez más fuerza, incluidos los países que parecieran estar un poco con menos problemas que nosotros, ¿no? Absolutamente. Buenas tardes, Alberto, soy Ariel. Bueno, Me gustaría conocer cuál es su visión al respecto, usted como un analista político, alguien consultado a nivel internacional como usted. Me gustaría saber cómo usted ve o cómo usted lee estos primeros 100 días del gobierno de Milei, qué ve, qué conclusiones saca y cómo se nos ve internacionalmente, cómo se lo ve a Milei, cómo se lee desde afuera lo que está pasando en Argentina.
A ver, a mí no me gusta mucho la idea del balance de los 100 días porque me suena, yo soy medio futbolero, así que a veces utilizo ejemplos de esta naturaleza, ¿no? Yo creo que es como analizar un partido cuando van 10 minutos y Claro. uno quiere sacar conclusiones de si estamos jugando bien o estamos jugando mal, si estamos ganando o estamos perdiendo. En realidad, estamos jugando y el estamos jugando todavía no tiene conclusiones definitivas. Sí podemos decir que de cómo se paró el equipo en el arranque es suficientemente interesante como para tener expectativas positivas de que el partido se puede ganar, pero todavía estamos jugando el partido, con lo cual yo no me aventuraría con conclusiones muy definitivas. Sí puedo decir que el rumbo me parece el adecuado, sí me parece que el gobierno ha encontrado un sentido a su esfuerzo, sí te puedo decir que está aprendiendo a manejar la botonera con astucia. No nos olvidemos que el Estado es un sistema complejo, un ecosistema bastante heterodoxo, no es fácil de administrar, y entonces también uno tiene que aprender y conocer herramientas en el proceso, digamos, ¿no? Y me parece que en ese sentido podríamos ser optimistas respecto a cómo viene esa cuestión. En términos mundiales es más interesante todavía tu pregunta, porque estamos siendo observados, ¿sí? Yo diría que todavía no estamos siendo admirados. Seremos admirados cuando Argentina elimine la inflación, seremos admirados cuando Argentina sea un modelo de reformas. Todavía no lo somos, estamos en ese camino, ¿no? Y entonces empiezan a mirarnos con ciertos resquemores algunos, otros con cierta admiración, pero siempre, como digo, ¿no? Teniendo en cuenta que van 10 minutos el primer tiempo, digamos, ¿no? No teniendo en cuenta que el partido se ganó ni levantamos la copa todavía. Y creo que en ese sentido nos falta, a los argentinos en general, porque somos bastante exitistas, y a los liberales en particular, un poco de prudencia, ¿sí? Para no cometer el error de salir a dar la vuelta olímpica antes que termine el partido. Y creo que en ese sentido me gustaría que haya un poco más de moderación en los propios y en los ajenos, porque es un partido complicado, es un partido difícil, que hay muchos enemigos y adversarios en el proceso, hay mucha gente interesada en que esto no funcione bien, ¿sí? Y bueno, esa gente también juega, ¿no? Es decir, del otro lado también hay, en la analogía futbolística, también hay 11 jugando e intentando hacerte goles. Es decir, no es que vos estás solo en la cancha pateando al arco, sino que del otro lado hay intereses, hay corporaciones, hay gente interesada en que esto no camine bien, en que se equivoquen en el proceso, y bueno, hay que estar muy despierto y muy concentrado para no cometer errores, e insisto, ni salir a festejar antes de tiempo. Pero siguiendo en términos futbolísticos, uno también en los primeros 10 minutos de un partido, uno ve cómo es la actitud del equipo a la hora de plantearse. ¿Usted se esperaba esta forma de actuar o estas medidas, esta forma de encarar del gobierno? Conociéndolo a Javier Milei, sí. Es decir, yo no tenía ninguna duda que esto iba a ser un trabajo de shock, que no iba a ser gradualista, que iba a poner sobre la mesa un montón de cosas de entrada, y que iba a ser parte de ese juego. Obviamente no tenía la percepción fina que tengo hoy con el diario del lunes, pero sí la convicción de que una persona con sus creencias, con su determinación, con su visión, iba a poner arriba de la mesa este juego. Bueno, de eso no tenía duda. Sí, en todo caso, estoy sorprendido por la escasa capacidad de respuesta de quienes intentan oponerse, digamos, ¿no? Por la falta de talento, la desorientación de un sector de la política que tiene mucho más entrenamiento, que no está encontrando el cómo frenar, y también estoy sorprendido para bien por la actitud ciudadana de darle una oportunidad a estas ideas y de, a veces sin entender demasiado, bancar, como decimos los argentinos, un proceso, sobre todo porque claramente los argentinos necesitamos tener la esperanza de que esto puede funcionar, porque ya sabemos que lo otro no funciona. Así ya tenemos la certeza de que lo anterior no camina, no tenemos la certeza de que esto va a funcionar, no hablo de mi caso, sino hablo de la gente en general, y entonces bajo esa duda hay una necesidad de creer de que esto va a andar, y la verdad que la gente, sobre todo la gente más vulnerable, le está poniendo el cuerpo a la reforma, ¿no? Le está poniendo el cuerpo a las dificultades, inclusive sabiendo que estamos atravesando una crisis, porque esta etapa que estamos pasando no es una etapa sencilla, ni mucho menos. Le hago una última pregunta. Usted, de todas las reformas que está queriendo impulsar Javier, ¿cuál opina usted, no tomada en forma de paquete, sino puntualmente, ¿no? ¿Cuál opina usted que va a ser la más costosa políticamente o la que más problemas va a traer a la hora de las votaciones? Y la reforma más difícil es la previsional. Es decir, la reforma más compleja en un país como el nuestro
es destrabar el sistema previsional. Vos tenés muchos regímenes especiales de gente que se jubila a edades ridículas en un mundo que tiene una tendencia a la longevidad, y con jóvenes que entran al mercado laboral cada vez más tarde por una cuestión hasta sociológica, y eso requiere una reforma que es incómoda, ¿no? Que tiene que ver con modificar la edad jubilatoria, igualar las edades jubilatorias entre hombres y mujeres. Digo, son reformas que tienen un costo político elevado, digamos. No serán seguramente, como dice Javier Milei, de la primera generación de reformas, pero me parece que va a ser la reforma más compleja. Yo a las otras les tengo bastante fe. Creo que la reforma laboral va a salir más tarde o más temprano, con el nombre que sea. Será un problema de oportunidades. Creo que las privatizaciones más tarde o más temprano también van a tener su curso. El Estado se va a ir reformando lentamente, pero va a pasar. A la que le tengo un poquito menos de confianza es a la reforma previsional, porque toca intereses complejos y porque, bueno, hay muchos jugadores en el medio del sistema que se están jugando su fecha jubilatoria en un sistema que ya está destruido hace muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, Alberto, fue un gusto y un honor haberte tenido con nosotros. Esperamos poder contar con vos en otras oportunidades también, porque la verdad que aprendemos mucho escuchándote también. Muchísimas gracias por la gentileza, Ninfa. Un saludo muy grande para todo el equipo. Felicitarlos por el emprendimiento de estar en marcha con la batalla cultural también. Sí, y obviamente firmes. las órdenes. Muchísimas gracias, Alberto. Chao, saludos. Gracias por tu Chao, tiempo. Chao. Hasta pronto.